y subregiones geográficas de Sonora junto con su hidrología, ¿no? O sea, sus ríos, los principales ríos de Sonora. Eh, Sonora, jóvenes, se localiza en el extremo noroeste de México y es la segunda entidad más extensa del país. Cuenta con una superficie de 184.934 kilómetros cuadrados, lo que representa el 9.2% del territorio nacional. Sus límites territoriales son al norte con los estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México, al oeste y suroeste con el Golfo de California, al este con Chihuahua y al sur con Sinaloa. Los geógrafos dividen el territorio de Sonora en dos grandes regiones geográficas, el desierto y la sierra, que a su vez se subdividen en cuatro subregiones, sierras y valles paralelos, planicies, el desierto de Altar y la llanura costera del Pacífico. La vegetación que cubre el estado de Sonora es diversa y depende en gran medida de la humedad que se da en las diferentes regiones geográficas. En el extremo noroeste se encuentra la región más seca y cálida de México, que es donde habitamos nosotros, el llamado desierto de Altar, ¿no? O el gran desierto de Altar. Su característica principal son sus extensos espacios cubiertos de dunas de arena, con unos cuantos arbustos, debido a la ausencia casi total de lluvia durante el año. Las especies animales son especialmente serpientes e insectos. En esta área desértica habitaron grupos seminómadas como los pápagos, que no es el nombre correcto de los pápagos. El nombre correcto de los pápagos son los tono-otan. Pero como comen frijoles, eso quiere decir pápago, ¿no? El que come frijoles. Malamente, ¿no? Muy despectivo el nombre. Pues estos pápagos son los primeros grupos seminómadas, quienes para su subsistencia combinaban un poco de agricultura en los pequeños arroyos y oasis con la recolección de vegetales y la caza. En la actualidad, en esta zona se ha desarrollado la agricultura por bombeo, como es el caso del distrito de riego de Caborca, ¿no? Nosotros, zona agrícola, la agricultura se practica así, ¿no? La extracción del vital líquido por bombeo, ¿no? En el subsuelo, ¿no? Los mantos acuíferos. También en San Luis Río Colorado así se lleva a cabo. Pero también está la industria turística y pesquera, aprovechando la costa
del Golfo de California. Muy impresionante la reserva de la biosfera del Pinacate, y el atractivo turístico, pues es impresionante. El turismo nacional e internacional recorren estos hermosos paisajes. Y por aquí les tengo un video corto y muy suave sobre el gran desierto de Altar, para que pongan atención, jóvenes. Ahí les va, presentar una ventana, películas y TV, compartir, ocultar. Ahí les va. Las dunas son la imagen más típica de los desiertos más secos, como esta, el gran desierto de Altar en Sonora. Y si pensaba que los desiertos no tienen nada, permítanme mostrarles lo interesantes y bellos que pueden llegar a ser. El gran desierto de Altar se encuentra en el extremo norte de México, en el estado de Sonora, justo donde termina el Golfo de California. Se extiende por enormes regiones de México y el suroeste de los Estados Unidos. La línea fronteriza más larga atraviesa este desierto, entre Sonora al sur y Arizona por el norte. Forma parte del inmenso desierto sonorense. El desierto de Altar presenta innumerables paisajes y colores. Este desierto es el más caliente y seco de México. Los 50 grados a la sombra son comunes en julio o agosto. Empecemos por el extraño mundo en continuo movimiento de las dunas de arena. Aquí los paisajes son cambiados diariamente por la naturaleza. Mañana, estas montañas de fina arena habrán cambiado de forma y de sitio. Este paraje de dunas de enigmática belleza y sus cambios de luces proporcionan un raro paraíso para fotógrafos y admiradores de la naturaleza. Contrastando con las delicadas y suaves dunas, al norte del desierto de Altar nos encontramos con escarpadas, afiladas y durísimas montañas de granito, otro tipo de belleza escénica. Estas altas cumbres son el hogar de uno de los mamíferos más hermosos del desierto. Los borregos cimarrones sonorenses viven aquí, confundiéndose a la perfección con el color de las rocas. Hasta parecen cambiar de color según la hora del día, adaptándose a su entorno. Una autopista ha dividido los terrenos de los borregos cimarrones, afectando a su población. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está construyendo pasos para los borregos cimarrones. Estos consisten en una alambrada y luego una cerca de malla que dirige a los animales a pasos o túneles bajo la peligrosa autopista, de tal manera que puedan cruzarla de manera más segura. Se ha visto ya que los pasos empiezan a funcionar. La autopista no es el único obstáculo para la fauna silvestre. La larga línea fronteriza entre Estados Unidos y México es una barda divisora, no solo de humanos, sino de la vida silvestre, en tramos muy largos. Muy afortunadamente, la gran barda fronteriza, a su paso por la reserva de la biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar, no existe en algunos tramos, y en otros solo es una cerca que divide, pero no separa. Aquí, la fauna puede pasar libremente. Esta es la cerca que divide Estados Unidos con México. Por el hecho de que en ambos lados somos áreas naturales protegidas, se consiguió por parte de los gobiernos y de los ambientalistas de que no fuera un muro el que dividiera, en este caso, los dos países, sino que fuera esta cerca amigable con la fauna. En este tipo de cerca puede pasar toda la fauna presente, como venado bura, berrendo, borrego cimarrón, etcétera, o sea, libremente. Existen en el desierto de Altar otras partes donde los colores cambian rotundamente. Existen parajes donde el desierto es negro y la flora contrasta con el oscuro suelo de cenizas y guijarros. Asimismo, hay partes de desierto en rojo, ambos colores debido a la actividad volcánica de ciertos lugares del Gran Desierto. Otro extraño mundo es el de las rocas basálticas de muy viejas erupciones o parajes donde las erupciones no han tenido tanto tiempo, como este mar de rocas filosas que no han sido talladas aún lo suficiente por el viento y el agua. Pero el corazón de este fabuloso desierto tiene otras grandes sorpresas. Aquí hay más de 400 conos volcánicos y 10 cráteres gigantes tipo mar, sitios de espectacular e imponente belleza. Pero esa historia merece una segunda parte y se las contaré en nuestra próxima emisión
de Conexión Milenio. Durante milenios, los desiertos han estado asociados a sitios inútiles y desolación. Afortunadamente hoy empezamos a valorarlos y comprenderlos. Ahí se los dejo de tarea. Muy bien. Ahí está pues el gran desierto de Atarjones. Obviamente, pues muchos de nosotros ya hemos andado por esas dunas, hemos andado por esos cráteres de la reserva del Pinacate. Obviamente, los que están aquí en la entrada de la reserva, ¿no? El Elegante, el Cono Rojo, el Tecolote, pues, aquí los que están más accesibles para los turistas, ¿no? Pero hay alrededor de 400 adentrados en el desierto, ¿no? En el desierto más, en lo bueno del desierto, pues. Ese es el gran desierto de Altar. Vamos a ir ahora a la dirección sureste, adentrándonos en el estado. El desierto va perdiendo, pierde su característica arenosa y gana en altura y lluvias de verano, aunque siguen siendo escasas las lluvias, pues, y las temperaturas extremosas en esta subregión de llanos o planicies abundan especies vegetales como los aguaros, las pitayas, la gobernadora, el ocotillo, bosques de mezquite, palo fierro, palo verde, y los animales típicos ya son el berrendo, borrego, cimarrón, jabalíes, liebres, tortugas, venados y diversos roedores. En esta región habitaron los Pimas Bajos, quienes practicaban la agricultura aprovechando el agua de ríos como el San Miguel y Sonora. En esta zona se encuentra la principal ciudad de Sonora, su capital, pues, Hermosillo, la cual concentra la actividad agrícola de la costa, la actividad ganadera y la comercial y la actividad industrial también. En la costa hay manglares y una vegetación muy particular de cactáceas como el cardón, la biznaga y las chollas. Además, las aguas del Golfo de California son ricas en especies marinas. En esta área se desarrolló la cultura de los eris, que eran cazadores, pescadores, recolectores de vegetales y moluscos, quienes, dada la sequedad de la costa, pues no practicaban la agricultura. Fíjense, ya vimos por ahí, se asomaron dos grupos étnicos o dos grupos indígenas. Ya vimos los pápagos, los Tohono y ya estamos hablando de los seris, ¿no? En la costa hay manglares y una vegetación pues muy particular, pues, ¿no? Eh, se ha aprovechado el turismo, ¿no? Siempre a las turistas le da por ir a conocer esos lugares. Hacia el este, en la subregión de sierras y valles paralelos, se va elevando el terreno hasta llegar a la Sierra Madre Occidental, con alturas de hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. Con ello se incrementa la humedad, con lluvias de verano e invierno, así como temperaturas menos calientes. La vegetación, aunque mantiene especies del ambiente semiárido, se ve enriquecida
con pastos y bosques de encinos, tal como árboles subtropicales. En la parte alta de la sierra se reduce considerablemente la temperatura, aumenta la humedad y abundan los bosques de pinos. En esta zona se desarrollaron culturas prehispánicas predominantemente agrícolas, con aldeas permanentes y obras de irrigación, como el caso de los ópatas, eudebes y pimas bajos, ¿no? En los tiempos, pues hace ya algunos añitos. En los tiempos recientes se ha desarrollado ampliamente la explotación minera. Y en la parte sur del estado, allá en la llanura costera del Pacífico, que es la última subregión que nos queda, ¿no? Esta se ve favorecida, pues, abundante agua, ¿no? Se ve favorecida por las colas de los ciclones tropicales. Ahí llegan y llegan las colitas, ¿no? Lo último de los ciclones tropicales. Ahí llega, pues les llega mucha agua. La vegetación se ve muy tupida y abundan las especies animales, como los venados y las liebres. En esta zona se forman los deltas de los ríos Yaqui y Mayo. Y ya que el terreno es plano y de ligera altura sobre el nivel del mar, pues a la orilla de los ríos mencionados se desarrollaron culturas agrícolas que aprovechaban las inundaciones para sembrar. En la actualidad en esta zona se han desarrollado importantes ciudades como Obregón y Navojoa, con una considerable producción agrícola. Y de esta manera, pues, muchachos jóvenes, estamos viendo las 4 subregiones geográficas del territorio sonorense. La llanura costera del Pacífico, las sierras y valles paralelos, los llanos y planicies, y el gran desierto de Altar. Así pues, obviamente, pues nosotros nos enfocamos ahí en el gran desierto de Altar, pues, porque pues somos sus habitantes, ¿no? Después, jóvenes, siguen los ríos sonorenses, que no le tenemos ni el mínimo respeto, ¿no? A los ríos, pues no cuidamos el agua. Ya ven en Caborca, pues cómo estamos padeciendo, ¿no? Del vital líquido. El territorio sonorense, jóvenes, es atravesado, es surcado por varios ríos que nacen en las montañas y bajan hacia los valles, proporcionando el líquido vital para las personas, para los animales y la vegetación. Antiguamente, pues desembocaban en el mar, pero en el siglo XX, la mayor parte de ellos fueron contenidos en presas que evitan se pierdan sus caudales, ¿no? Dadas las características secas de gran parte de Sonora, estas corrientes de agua han sido muy importantes en su devenir histórico. Pues ya casi nada, ¿no? Son el recurso indispensable para las actividades económicas y el establecimiento y desarrollo de los centros
de población de los pueblos. A lo largo de los siglos, el agua de los ríos que se filtró al subsuelo ha conformado mantos acuíferos subterráneos, los cuales en el siglo XX empezaron a ser explotados por medio de pozos que con bombas sacan el agua a la superficie y es utilizada para los cultivos, como en Caborca, pues, las esparragueras y las paperas que extraen mucha agua, pues, desgraciadamente ese uso incontrolado de este recurso vital, pues ha provocado su reducción y su eventual desaparición. Pues aquí en Caborca, pues es muy famoso el pozo La Argentina. Ya ven que cada rato dicen en las noticias de la radio que se descompone, que por eso no sale agua, que le están dando mantenimiento y cosas de esas, ¿verdad? Los principales ríos del estado de Sonora es el río Colorado, Concepción, Magdalena, Altar, el río Sonora, que es el que supuestamente el más famoso, el más importante históricamente, el río San Miguel, el río Matape, el río Yaqui y el río Mayo. Se dice pues que es el río Sonora el que le dio nombre al estado de Sonora, ¿no? El río Sonora. Y curiosamente, pues es el único video que está ahí en la plataforma Sofía, que pues no sé si lo hayan checado ya, lo hayan revisado, pero no se preocupen, jóvenes. Por aquí lo tengo yo a la mano. Voy a ver el río que originó Sonora. Así lo tengo aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí lo tengo a la mano, pero primero, muchachos, me van a escribir presente ahí en el chat, por favor. Si están dormidos, pues despierten, ¿no? Digo. Oh. Presente, presente, presente. Muy bien, a ver. Luis Jesús Barrios. Viviana Méndez. Julio César Duarte. Juan Ramos. Alexia Álvarez. Liliana Méndez. Mónica Cruz Solís, Julieta Lara, Roberto Gámez, Ana Carolina Parra, Alexei Córdoba, Alejandra Díaz, Shexid es, yo le voy a decir a Ariana Montijo mejor. Dariana Montijo, Jaime Falcón, Ariadna Grijalva, Said Lara, Armando Lizárraga, Janaí Madrid, o Janaí. 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 Anaí. Oh, gracias. Disculpe, compañera, mi ignorancia. Obed Estrada, Zavala Vázquez, José Manuel, a ver, Zavala
Lo encontré. Jesús Rodríguez, Brian Robles, Ernesto Mendoza, José Hernández, Armando Lizárraga, Joel Abisaí, Celaya, Paul Verduzco, Abimelec Zamorano, Rodolfo Jiménez, Axel Barreras, Cristian Esteban Ruiz. Muy bien. ¿Quién más que se haya ido a desayunar y no me haya escrito presente? Oh, bueno, ya vimos los ríos de Sonora. Ahí se habla del que el más históricamente el más importante es el río Sonora. Pues vamos a verlo. Está en la plataforma Sofía, pero yo se los voy a presentar aquí de una vez para que lo vayan viendo. Les va a presentar una ventana, les debe compartir, ocultar. Ahí les va, pongan atención. El río Sonora recorre grandes extensiones del noroeste de México a través de valles y desiertos, y estas aguas nutren la prosperidad de Hermosillo, su industria y población. El río Sonora es muy caprichoso. Como típico río del desierto, con frecuencia no lleva agua superficial. En ocasiones, cuando la lleva, en algunos tramos esta desaparece de repente y por completo. Pero extrañamente, el agua vuelve a surgir y llenar el cauce algunos kilómetros río abajo. Sin duda, en muchas partes el agua va por debajo. Hay un gran contraste entre los paisajes desérticos de las montañas que rodean los valles por donde discurre el Sonora. Ciertamente sus riberas proporcionan suficiente humedad para formar bosques, generalmente de mezquites. Esta fuente de vida exuberante no solo permitió la fundación de muchos pueblos en las riberas del río, además de darle el nombre al estado de Sonora, proporciona agua a la ciudad de Hermosillo. De esta manera, la capital sonorense le debe su propia existencia. Asimismo, la industria, parte de la agricultura, el turismo y los sonorenses están ligados irremisiblemente al río Sonora. Parece increíble que un río donde aparecen tramos secos pueda dar tanta agua. Si bien puede estar aparentemente seco, gran cantidad pasa debajo de la superficie. De este modo, Hermosillo tiene el agua de dos formas: por pozos que la extraen del subsuelo y por otro lado, el agua que lleva en su cauce y que se almacena en esta presa cercana a la ciudad. Muchísimas ciudades se valen de represar agua de ríos para su abastecimiento. El enorme estado de Sonora tiene a su río del mismo nombre como una especie de columna vertebral. Recorre de norte a sur por todo el territorio. Baña una serie de poblaciones cuya existencia y producción agropecuaria dependen totalmente de él. Poco antes de llegar a Hermosillo es represado. Lamentablemente aquí el río no puede más y se seca. Solo en raras ocasiones llega hasta el mar. Todo el río de Sonora tiene una historia muy bonita de indios que trabajaron mucho pues con la ganadería que inició pues no por el padre Quino como hacen en creer ahora la gente. Los misioneros trajeron también sus animales. Los primeros españoles también eran grandes ganaderos. Muchas veces se surgió las ganaderías de Chihuahua, de Durango, porque allá pues mataban los apaches o la misma gente que acababa más pronto los animales. Entonces hay constancia de cómo la ganadería de la parte norte de Sonora fue a Chihuahua, fue a Durango, a repoblar todos esos ranchos. El siglo antepasado hubo muchas minas que se trabajaron aquí en Arizpe. Hay oro, plata, antimonio, zinc, cobre, por supuesto. El Sonora es una muestra de la resiliencia o resistencia que puede tener un río.
ha sufrido derrames de sustancias tóxicas desde hace mucho tiempo por gambusinos y minería. Durante el último derrame tóxico en agosto de 2014, la misma naturaleza lavó el río con lluvias torrenciales extraordinarias. Los múltiples análisis del agua han demostrado que las condiciones físico-químicas son hoy las mismas que antes del derrame. Sin embargo, mucha de la gente que visita el río para esparcimiento se esfuerza por convertir un agradable paisaje natural en un muladar. Sin duda existe una enorme deuda de Sonora con su río, siendo los ríos entes vivos, dadores de vida y prosperidad. La labor de cuidarlos es de todos, y no solo de gobiernos y autoridades. Bien valdría la pena declarar toda la cuenca del río Sonora como un área natural protegida, para que siga siendo fuente de vida y bienestar. Ahí se los dejo de tarea. Pues cómo nos deja tarea, ¿no? Conexión Milenio, muy buenos videos, ¿eh? Se los recomiendo, están muy interesantes, muy bien hechos. Sí, profe. No sé si tengan preguntas, dudas hasta ahí sobre esto. Trata la actividad, jóvenes, está bien sencilla también. La verdad, están sencillas, están fáciles, los temas están muy facilitos, casi ya lo sabemos, pues. Eso, Sonora, pues conocemos un poco de Sonora, pues. El siguiente tema son los grupos indígenas, que ya les dimos una entrada también, los pápagos, que el nombre correcto son Tohono O'odham, Seris, que ellos se autodenominan Concac, ¿no? Gente de la arena. Los Pimas, los Pimas altos, Pimas bajos, los Kikapú, los Cucapás, los Guarijíos, que quedan muy poquitos ya, los Cucapá también quedan muy pocos integrantes, ¿no? Los yaquis, los mayos, lenguas maternas que casi se pierden ya, ¿no? La que más ha subsistido es la lengua mayo. Los mayos, hasta la Universidad de Sonora, ahí en el Centro de Idiomas, creo que enseñan la lengua mayo. Está pues muy interesante, muy suave. Y vamos, pues cada uno tiene sus costumbres, pues muy interesantes, ¿no? ¿A qué se dedican? ¿En dónde viven? ¿En dónde quedaron sus territorios, no? Hay unos que son binacionales, ¿no? Como los tonos o los pápagos que pues, están en México y están en Estados Unidos, ahí cruzando por Sonoita, pues hay una reserva ahí que se llama, mira, se me olvidó cómo se llama, pero no más la memoria, CELS, ahí en CELS tiene su reserva y tiene su hospital ahí, su escuela, ¿no? Y de este lado, pues hay unos ejidos por ahí, ¿no? Pozo Verde, Quitobac, son también donde se concentran ahí los pápagos. No, creo que tiene hasta su propia entrada para Estados Unidos. Entonces, pues es interesante, ¿no? Es interesante conocer un poco la historia, pues, la de Sonora, pues, y más la de nosotros, la que nos compete aquí, como los pápagos, pues nos compete, nos corresponde
a nosotros, ¿no? Los que habitamos aquí en Caborca, pues, esta región, pues la perla del desierto, ¿no? Si habitamos dentro de esta subregión, que es el Gran Desierto de Altar, pues históricamente a Caborca se le ha conocido como la perla del desierto. Pues si no hay preguntas, jóvenes, concluimos la sesión de hoy, no sin antes agradecerles su atención y pues reiterarles que sigamos cuidándonos, todavía hay mucho COVID, guardar las medidas sanitarias, cuidar a nuestra familia, a los seres queridos, y nos vemos la próxima. Gracias por su atención, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Tenga buen día.